Gracias, Norberto, y bueno, siempre es un gran gusto compartir estas actividades. Algunos estuvieron presentes en la reunión anterior, donde bajo el mismo lema planteamos el desafío de la inclusión, escuchando a tres economistas: Bernardo Kosakov, Gustavo Marangoni y Orlando Ferreres. A ellos le hicimos un planteo que tenía que ver con una mirada hacia atrás, lo que también muchas veces nos hemos preguntado en esta década: ¿qué pasó con ese crecimiento 2003-2007 que podría habernos dado una agenda de desarrollo interno que rompiera, ¿no?, la matriz de la exclusión, de la pobreza? Y después también la mirada hacia adelante, ¿no?, cuál era la opinión de cada uno de algunas cuestiones que debíamos afrontar, no solo en lo económico, sino también como responsabilidad social compartida para tratar de quebrar esa profecía autocumplida. Hoy tenemos un panel realmente de lujo, donde la propuesta va a ser la misma. O sea, la exclusión, hablar de inclusión implica hablar de lo contrario, de la exclusión. También a nivel político, sociológico, hace algunos años ni siquiera no se manejaba esta palabra, se hablaba de pobreza, indigencia, marginalidad. Y hoy exclusión indica no solo una cuestión solamente de ingresos o recursos, sino qué lugar se ocupa o no dentro de la pirámide social. ¿Somos o no somos?, ¿no? ¿Le importamos a alguien? ¿Cuál es el rol de nuestro ser ciudadano portador de derechos? Así que la perspectiva entonces de la invitación va a ser eso: una lectura retrospectiva, histórica, sociológica, política, de la inclusión, exclusión, de qué nos ha pasado, condicionamientos históricos, sociales, etcétera, a libertad de los expositores. Hemos planteado eso una primera parte, libre cada uno, 10-12 minutos, abordan el tema, y después alguna pregunta más específica, y finalizando una mirada hacia el futuro, hacia adelante, hacia el mediano y largo plazo. Empezamos como ella ha querido que sea presentada, Graciela Fernández Mejide, y que realmente sabemos que, digamos, por su trayectoria, digamos, su valor, lo que ha dado a la Argentina y a nosotros como sociedad, es un nombre que de por sí ya estamos muy felices de poder escuchar y compartir. Así que, Graciela. Cada vez que los oí decir es un lujo, me acordé del cocinero ese español que cuando la cosa les sale es un lujo. Bueno, gracias. Gracias a Roberto, Cristina, a todos ustedes que organizaron, por invitarme, y a quienes han venido a escucharnos. Voy a hacer un poquito de historia personal. Yo nací en 1931, mi padre era médico, mi madre maestra. Me recibí de maestra, después de profesora. Trabajé como profesora, me casé, tuve 3 hijos, Alejandra, Pablo y Martín. Y éramos una familia que conocía sus derechos. Clase media, profesional, conocía sus derechos y por lo menos las elementales agencias gubernamentales que tenían que garantizarlo, la policía y los jueces. No recurrimos nunca a ellos, pero ahí se suponía que estaba. Desde 1993 para adelante había ingresado a un partido político, fui diputada, senadora, etc. Trabajo en la vida política que yo jamás había programado cuando era profesora. ¿Qué cosa desató? ¿Cuál fue el punto que me puso en ese lugar? El golpe de 1976. Era una dictadura que yo detesté, pero que jamás imaginé que nos ponía en peligro a ninguno de mi familia. Secuestraron a Pablo en octubre de ese año. Pablo tenía 17 años, lo llevaron de nuestra casa. Y ahí yo supe lo que era la exclusión.
dejamos de ser ciudadanos. No solo porque había una dictadura que obviamente interrumpía el derecho del voto, es uno de los derechos del ciudadano, sino que rebotábamos en cualquier instancia a la que íbamos. Íbamos a la comisaría, nos recibían la denuncia, íbamos a los jueces, o no contestaban el habeas corpus, o nadie sabía nada de Pablo. Pablo había desaparecido, había dejado de ser, él era un excluido, y nosotros también. Tuvimos que bancarnos o ir por algo de asilo, en algo agrandado, sentirme no mirada por el Estado, no escuchada, sentir que había gente que se apartaba por temor. Después entendí que era bastante lógico, pero en ese momento me dolió mucho. Y todo eso me permitió, me parece, ser más sensible a lo que significa nacer sin derechos y saber que uno está condenado a repetir esa situación, a vivir privado de ellos. Estoy hablando de los excluidos, no de ahora, porque esto no pasó ni siquiera en esta última década, aunque ahora se ha agravado con respecto a años anteriores, sino viene una historia de exclusión con altos y bajos en un país que durante años había sido de inclusión y que de pronto, o no tan de pronto, parecía que a los adultos le habían sacado el piso debajo de los pies y por lo tanto no se podían hacer cargo de los menores, y al mismo tiempo estaban atados a la democracia por lo que se puede decir el delgado hilo del voto, del cual muchísimos terminan descreyendo. Es posible que ustedes estén trabajando en el tema. Yo tomo algunos datos del Observatorio de la Deuda Social que dirige Agustín Salvia, lo charlé con él últimamente, y tenemos hoy un 12% de familias, 5% de familias, es una medición urbana, que están pasando necesidades alimentarias severas y un 7% moderadas. Es decir, que hay un 12% que no solo está subalimentado, sino que además corre riesgos de pasar hambre por cuestiones económicas. Ustedes me dirán, es una medición urbana, es cierto, pero también es verdad que quien se queda a vivir en el campo, digamos, por decirlo que no es, por ahí tiene recursos que el que se viene a la gran ciudad no tiene. Desde alguna verdurita que puede sembrar, a una gallina que puede criar, etc. Por lo tanto, en los lugares urbanos el tema del hambre es una presencia dolorosa y real. Todos hemos leído la cantidad de jóvenes que no terminan la escuela secundaria. Agustín dice un 36%, otros dicen 37%, como quiera que sea, es una barbaridad. Y, ojo, repito, esos jóvenes crecen con la conciencia de que van a repetir el modelo, de que nadie los va a sacar de ahí, a menos que sean ellos mismos. Hay un 12% de niños que hace alguna tarea indeseable. O vende mercadería robada, o hace pequeñas chancas, y últimamente, realmente en un número creciente, es soldadito de los narcos. De estos chicos, ¿qué es lo que uno puede imaginar a futuro? Lo que yo estoy describiendo y tal y como yo lo veo es un núcleo de gente nuestra que está arrinconada,
porque no se le da espacio en esta sociedad. Yo digo, son excluidos, son arrinconados. Que cuando tienen que salir, como decía Foucault, cuando se sale todos juntos y de común acuerdo se puede hacer una revolución, cuando se sale individualmente, generalmente se lo hace por el camino de la delincuencia. Ahora, esa gente no se queda en ese lugar pasivamente. Cada vez más seguido irrumpen en nuestra vida, nos enojan, nos asustan, porque no respetan ninguna de nuestras reglas de convivencia. Y lo que nos sale, o le sale a la sociedad en general, es más policía, penas más severas, cárcel más duras, bajemos la edad de imputabilidad. Yo me pregunto, ¿qué políticas son esas? En todo caso, no son políticas de inclusión las que se están pidiendo, al contrario. Como no es política de inclusión real y definitiva, la asistencia universal por hijo, que en buena hora existe, como los planes sociales, pero que en realidad cuando se mantienen en el tiempo lo que demuestran es la incapacidad de lograr, y pongo incapacidad de lograr porque quiero creer que todos los gobiernos quieren la inclusión, las políticas adecuadas para que el método más genuino de inclusión social, que es el trabajo, funcione. Yo pienso que cuando yo perdí mis derechos, me los devolvió la democracia, un Estado que recreó instituciones, una justicia que nos escuchó, un fiscal que acusaba en nombre nuestro. Hay una frase del juicio a las juntas de una señora, la señora de Barjacoa, que testimoniando por la desaparición de su hijo decía: señores jueces, yo sé que mi hijo ponía bombas, pero se merecía un juicio como este. Estaba reclamando el Estado de Derecho, estaba reclamando que cada uno de los elementos del Estado tuviera que ver con los ciudadanos. Y yo creo que es el momento de reclamar. Ustedes me dirán cuántos somos, cada uno tiene algún lugar de acción y de influencia. Que haya un compromiso conjunto de todas las dirigencias empresariales, políticas, sindicales, religiosas, de los medios de comunicación. Creo que es el momento que la sociedad, no la sociedad, es un momento que está pidiendo a gritos que se pongan de acuerdo para reconstruir en conjunto un Estado que esté cerca, que sea cercano de los más necesitados, sea profesional y que trabaje en la búsqueda de solucionar estos problemas sobre dos bases: la de la libertad responsable y la ética de la solidaridad. ¿Y saben por qué? Porque yo no sé si el argumento es convincente, pero si no se hace por una convicción ética, no va a haber barrio cerrado inexpugnable. Además del dolor, pero suponiendo que el dolor no importe. Gracias. Ahora invitamos a Manuel Mora y Araujo, que es sociólogo y analista político, profesor y fundador de un grupo de consultoras que llevan su nombre, rector de la Universidad de Itela y, por supuesto, ampliamente también conocido por sus trabajos en materia de ciencia política y lectura de la actualidad. Manuel. Gracias, Cristina. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias para la asociación. Soy parte, pero no, me fui invitado. A quien invitaron, muchas gracias. A Tina por el rol que está desempeñando. Y bueno, y me alegro mucho compartir la mesa con Graciela y Pepe no está, así que no puedo decir que me alegro mucho, pero espero que... Claro. Bueno, y ahora vamos a llegar porque tenemos un tiempo cortito.
Bueno, el enfoque de Graciela me parece que fue clarísimo y muy bien ubicado. Entonces yo voy a mover un poquito, lo hubiera hecho de otra manera, pero ahora me parece que se justifica más a el plano puramente político. Porque la inclusión y exclusión se aplica a muchos planos de la vida, obviamente, prioritariamente al plano de la distribución de los ingresos, de la situación social de la gente, pero también a la política. Yo quiero enfocar el tema ahora de la política, ya que tengo 10, 12 minutos. Me parece que el tema de política es muy importante, porque gran parte de los problemas que se viven, de los que se habla y de los que se sufren, son problemas que tienen que ver esencialmente con la política, además de los problemas sociales y económicos. Y efectivamente, como se dijo hace un ratito, hace algunos años la palabra exclusión no estaba muy en el léxico cotidiano. Y ciertamente no estaba en la política. ¿No? Excluidos políticamente, bueno, era un tema muy... que hubiera sido una metáfora como se hablaba, en realidad se hablaba de las democracias limitadas, de la participación política limitada o restringida. Esto era corriente. Y bueno, gradualmente lo que ocurrió en el mundo es que la participación política fue aumentando. Además, por cambios fundamentales en otro plano, las comunicaciones extendieron enormemente la cantidad de información de la que la gente puede disponer. En fin, ha pasado muchas cosas. Y lo cierto es que aparentemente o nominalmente la política es hoy en día mucho menos excluyente de lo que fue no hace mucho tiempo. Pero la gente está enojada de todas maneras, aún en el plano de la política, y demanda. La gente demanda más inclusión, por supuesto. La gente excluida demanda inclusión social y económica. La gente que no está excluida, pero que debe estarlo, demanda protección frente al riesgo de caer en la exclusión. Y bueno, y mucha gente demanda más igualdad en un sentido más, si se quiere, menos dramático, pero muy claro. Se demanda una igualdad en la distribución de poder efectivo para el gobierno de las sociedades. Yo creo que esta es una demanda absolutamente extendida. Excluidos e incluidos en distintos planos de la vida demandan esto en la política. Y lo que se está demandando no es una inclusión nominal, si se quiere decirlo así, o legal, que finalmente a través del voto en un sentido existe. El voto no alcanza, es obvio que no alcanza. Se demanda una efectiva participación de alguna manera en el poder. Cuando yo era estudiante, como decíamos recién, no se hablaba de la exclusión en estos planos, la teoría política dominante, la que yo aprendí y la que se discutía realmente permanentemente, se centraba en esto de la democracia ampliada ese era el centro de la discusión. Y se veía que en el mundo se avanzaba, pero muy dificultosamente, hacia una democracia más ampliada. Pero claro, era una exclusión legal y nominal. Por ejemplo, en Argentina, las mujeres no votaban hasta 1947. En muchos países del mundo era lo mismo. En algunos países, todavía a mitad del siglo XX, no votaban los analfabetos. En el siglo XIX era corriente que no votasen en muchas partes. En Argentina no votaban los extranjeros. En Argentina, no digo 1947, pero hacia el año 20, el 16, que entré cuando en la elección, también la elección abierta, la realidad de las cosas es que votaba la cuarta parte de las personas de edad, en edad de votar. Los extranjeros y las mujeres. Para empezar por ahí. Más la gente que eventualmente no votaba porque no la dejaban votar, o porque tenía dificultades, y porque había exclusión en muchos otros sentidos. De esto se hablaba. Los actores que votaban hablaban de la democracia ampliada como una cosa interesantísima para analizar. Hablaba de la representación no democrática. Y hay factores de poder, hay distribución de poder que llega a grupos que nadie vota. Buenos y malos, empresas muy fuertes, organizaciones muy fuertes, iglesias, ejércitos y sindicatos, todos ellos tienen poder y nadie los vota. Estos eran los temas.
gente demanda otra cosa. No está hablando de que pueda votar o no pueda votar, ni que pueda tener acceso a la información o no, porque básicamente podemos decir que si el que quiere acceder a la información, hoy se demanda que el poder sea realmente, genuinamente, más democrático. Y la idea de la percepción que hay en el mundo es que la política no contribuye a eso. La política entendiendo por las organizaciones que están en el sistema político. A mí me parece que este es un problema genuino. Y me parece que realmente mi pensamiento es que la gente no, a la mayoría, la inmensa mayoría no me interesa la teoría, me interesa que discutamos autores y conceptos y historia, no. Quiere esto de forma efectiva. Me parece que las democracias de nuestro tiempo están poco preparadas para ofrecer respuestas a esta demanda. Este es el gran problema. Y esto es lo que genera escepticismo, enojo, pérdida de confianza y, en última instancia, protesta activa. Estos son los indignados, o son los que buscan una nueva política, o los que no hacen nada de todo esto, pero están enojados. Son muchísimos, son millones de personas en todo el mundo. Pobres y no pobres, no es solamente discusión social o económica. Y me parece que esto es un núcleo fundamental de problemas que tenemos en nuestro tiempo. Y cuando yo miro la política en la Argentina, y esto que pasó, veo primero el fenómeno de que los partidos políticos, yo lo he pedido mucho a través de estudios, de las cosas que lo he hecho profesionalmente, muchas estadísticas. En el año 83, 84, 85, el 75% de los argentinos adultos se sentía cerca de un partido político. Por supuesto, la mayoría no estaba afiliada, pero se hablaba de simpatizantes y de un concepto muy central en la Argentina, muy central. Ahora se van arañando el 20%. La gente se fue del partido. Ahora, ¿por qué se fue del partido? ¿Por qué no quedamos en el partido? Me parece que el problema empieza para la gente común y que la pérdida de confianza fue en los políticos. Y los partidos vinieron en la gente. Ahora, los partidos contribuyeron enormemente a esto porque se alejaron de la gente, pero notoriamente alejaron de la gente. De muchas maneras que no voy a analizar porque no tendría tiempo. Entonces, me parece que este es un problema muy serio. Y me parece que la política, en un sentido, se puede decir que la percepción de la gente fracasó. Fracasó porque los problemas no se resuelven. Los problemas para los cuales se supone que la política es el medio, el recurso efectivo y correcto para resolver problemas. Problemas que se suele llamar los problemas colectivos, los problemas de todos, no los problemas de cada uno que los resuelve cada uno como puede. Entonces, en dos palabras voy a dar mi visión de esto, porque me parece que ayuda a este análisis, ¿no? En la Argentina, hasta la década de los 80, esencialmente, la política tenía que ver con el Estado, un concepto bastante poco claro para mucha gente, pero finalmente está claro que de qué se trata, donde había, por así decir, donde la competencia era los militares por un lado, que eran los que accedían al Estado como Pancho por su casa, digamos así, y un conjunto de gente llamados políticos que eran la alternativa a los militares, que básicamente la sociedad los dividía como sugería en peronistas y no peronistas. Esto era algo. Bueno, entonces en 1983 los políticos pasan al frente, como otra vez se pasaba, pero esencialmente como la alternativa que los mismos militares consideraban que era la única posible. Si los militares dejaban a veces el gobierno, bastantes veces y muy poco tiempo, era para que accedieran los políticos. En el año 83 los políticos accedieron y se creyó, y fue cierto, que era para siempre, pero por mucho tiempo. Entonces, los políticos eran los buenos, pasaban a ocupar el rol que debían ocupar. Y voy a hablar sin pelos en la lengua y espero no molestar a nadie con sus ideas políticas, sus opiniones, pero voy a decir lo que pienso. Claramente, en 1983 la sociedad tuvo que elegir entre los políticos y no eligió a los peronistas. Es obvio que no eligió a los peronistas. Los peronistas ya venían como una marca que generaba desconfianza, por muchas razones, y que no parecían la mejor opción para reemplazar a los militares en el gobierno del Estado. Y se eligió a un gobierno radical. Los radicales eran de los distintos grupos políticos no peronistas,
notoriamente el principal, el más conspicuo. Bueno, y en pocos años sucedió, para hacerlo muy corto, que fracasó ese gobierno. Fracasó en la tarea de resolver los problemas que la sociedad plantea como sus problemas identitarios. No fracasó en otras cosas, pero en eso fracasó. Entonces esto generó una desconfianza en la política. Bueno, parecía volver a los peronistas para gobernar. Y en ese proceso, otra década, por así decir, se mantuvo un cierto crédito disminuido al conjunto de la política. Hasta algún día llega otro momento en que la sociedad vuelve a decir, bueno, no más peronistas, probemos de nuevo. Y se probó de nuevo. No sé si te pediste disculpas o no, porque se queda. A mí no me pide. No te digo, bueno, no te digo. De todas maneras, yo quiero aclarar, pero genuinamente, créanme que soy sincero, que tengo mucho respeto por los políticos, a pesar de todo lo que uno puede decir. Sinceramente. Muy bien. Entonces, la sociedad dijo, bueno, otra vez probemos con los peronistas. El fracaso fue más rápido todavía. Y ahí vino el esqueleto absoluto. No hay más chance. Ni los peronistas ni los no peronistas. No hay nada que hacer. O sea, esto no anda. ¿Y qué va a andar? No volvemos a los militares. Por lo tanto, lo único que debería ocurrir es una utopía, por usar la palabra de esta mesa, que no está, por así decir, codificada. Que es que gobernemos todos de alguna manera. Porque esto que llamamos democracia, que supuestamente es el gobierno de todos, a veces dice el gobierno de la mayoría, pero no de la mayoría de todos, no funciona. Y viene de un estudio liberal, el escepticismo, la pérdida de confianza en la política y a fenómenos que de una u otra manera se están manifestando en todo el mundo. Es una desconfianza en la política y en los partidos políticos. Y que no se traslada a otras formas institucionales, no se traslada. Se traslada a protestar, a enojarse, a votar estos fenómenos que a veces, bueno, lo normal es que se diga en todas partes del mundo, aquí en España, en Grecia y hasta en Inglaterra, donde se quieran. Qué raro como la gente está votando. Sí, bueno, es raro porque es nuevo. Y efectivamente no está muy claro qué van a traer como soluciones, o como propuestas, o como respuestas. Por ahora, obviamente es el resultado de un brote de malestar y negativo. Me parece que este es el punto. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, si soñamos con utopía, es cómo podemos encauzar todos estos fenómenos en soluciones o caminos, vías de salida, para que generen más legitimidad en la política. Me parece que esto es fundamental. Y no tengo ninguna propuesta para resolverlo, pero lo tengo planteado como una exigencia de estos tiempos. Muchas gracias. Graciela, a partir de lo que vos comentaste, realmente como muy fuerte de tu historia personal, esto de el dejar de ser ciudadano, ¿no? Nacer sin derechos. Y hoy diríamos también que al lado de la exclusión hay una invisibilización de problemáticas. Si uno piensa en la violencia de género, en la trata de personas, en el trabajo esclavo, en el abuso sexual infantil, ¿no? Hasta tenemos una cosa, digamos, terrorífica, que es el turismo sexual infantil en nuestro país. Y vos tuviste como un llamado hasta vocacional a partir de ese momento de tu historia por el cual te comprometiste, ¿no? Firmemente en la política como tarea transformadora. Y en el recorrido pudiste también seguir muy de cerca como los distintos modos de comprometerse por reivindicaciones sociales. Algunos, como decías, solos, que pueden caer en el delito, otros que organizados pueden generar un cambio. Y ahora, también desde tu programa de radio, tenés como posibilidad de escuchar todos los sectores: sociedad civil, artistas, políticos. ¿Cómo ves entonces ahora también desde la memoria, desde, digamos, el análisis, no digo la síntesis porque uno nunca hace síntesis, siempre está como recreando las reflexiones, pero cómo ves hoy a la sociedad argentina desde todo, desde lo que vos escuchás de educadores, artistas, profesionales, políticos, que pueden como gestar también un nuevo compromiso donde estas cuestiones
no solo requieran acciones para el cambio, sino que no se sigan invisibilizando, ¿no? Voy a arrancar de alguna de tus escalonamientos de preguntas. Y cuando voy a decir cómo ves la sociedad, yo la veo como en dos movimientos. Por un lado, lo que describió Manuel, falta que antes lo estábamos hablando en la mesa, ¿no? Incluso como las encuestas a veces te dan cuenta de lo que realmente pasa, como pasó en Brasil y en Uruguay. ¿Qué contesta hoy un individuo que es encuestado? Y ya la verdad que ya no sé vos qué dirás, pero por eso es un misterio, porque buenos encuestadores han pifiado. Ya ni siquiera parecería ser que se preocupan por decir la verdad, todo lo que sienten o lo que van a hacer. Pero al mismo tiempo, y tomando el tema de la radio, yo tengo un programita de radio que ya ha sido muy gentil, en general todos vienen, son unos amorosos, a pesar de que por Radio Ciudad a las 2 de la tarde de paso, los días domingos, generalmente uno está haciendo la digestión de los ravioles. Pero bueno, y yo quise tomar precisamente temas que no tuvieran que ver con lo coyuntural y llamar o a técnicos o a gente con experiencia en distintas áreas de lo que podría llamarse muy genéricamente políticas de Estado. La verdad que primero, hay muchísima gente que se está moviendo en experiencias grupales, algunas conectadas entre sí y otras no, en la sociedad. Es decir, que movimientos con interés hay, por lo menos a nivel de la sociedad de las ciudades más grandes, pero incluso Marco Juárez me invitó a un grupo de gente que trabajan con la soja, y así como a mí, a otros, a charlar sobre temas. Es decir, hay temas que interesan. Al mismo tiempo, es verdad que no hay confianza en aquellos que deberían ser la cadena transmisora de las necesidades de la gente hacia las conducciones, que es el partido político. Uno siempre lo imagino como eso. Un militante es aquel que transmite en cadena lo que ve que está pasando en las bases de la sociedad. Hoy lo que tenemos en la base de la sociedad son punteros, que en muchos casos solucionan temas, pero que veníamos comentando, si no me acuerdo con quién, que no sé, hasta les cuesta movilizar hoy al actual gobierno. Yo digo, porque los punteros deben estar viendo con quién tienen que trabajar en el año próximo, ¿no? Entonces están diciendo, me juego con no me juego nada, mucho trabajo. Trepadores sociales. ¿Perdón? Son trepadores sociales. Yo no desprecio esas cosas, porque gracias a muchos punteros yo pude entrar en algunos barrios que si no, no hubiera podido entrar. Porque tienen un trabajo ahí. Es verdad que sacan un beneficio personal, sea de poder, sea económico, lo que sea, pero articulan con el partido que esté gobernando o el que ejerce poder, qué sé yo. Es cierto que logran un clientelismo nefasto con los planes sociales y vendiendo y comprando votos. Es verdad, al mismo tiempo cumplen una tarea. Pero lo que yo he notado, además, invité a técnicos de todos los partidos políticos, en economía, en seguridad, hasta aceptó venir un kirchnerista, porque era amigo personal y no sé cómo decirle que no se lo saben, que además saben mucho. Sí. Y los técnicos se ponen todos de acuerdo. Es impresionante cómo uno asiste a una discusión de economistas de todos los sectores y dice, como dijo fulano, porque fulano tiene bien, pero no. Es decir, uno se... ¿Por qué están en distintos partidos políticos? O se felicita y dice, qué suerte que más o menos todos tienen la misma visión y todos propondrían las mismas soluciones. La pregunta es, ¿la cabeza política cómo funciona? Porque desgraciadamente, ya hemos visto, se ha tornado, y a falta de... Siempre fue, pero la gravedad de la destrucción de los
partidos políticos, no me voy a hacer cargo de que toda la culpa fue exclusivamente de la alianza, no lo perder las esperanzas, pero es cierto que trajo el descrédito total. Es verdad, hubo ahí definitivamente un hachazo. Pero lo que yo estoy viendo, que en general, y por falta de partidos políticos, la gente está votando personas. Y por ejemplo, y no voy a dar nombres, sé que de algunos candidatos que tienen un alto ocasión de ser votado, de voto, le dicen ¿por qué? Y porque es bueno. ¿Ah? Y bueno, a mí me encanta que la gente sea buena, pero no sé si alcanza para solucionar problemas. Me gustaría que además de bueno tuviera algunas otras cuestiones, sea hombre, mujer o quien sea. Yo, para redondear lo que vos decís, es verdad que hay una invisibilidad que es cortada cuando irrumpe algún grupo. Esto de la democracia directa. Cuando se te planta un piquete en la fábrica tal y no te deja pasar y todo el mundo maldice y qué sé yo qué, pero bueno, es la única manera, flaco, no aguantate nada. Si no, no me escuchan. Y al mismo tiempo, hoy estaba escuchando un informe, un comentario a raíz de la muerte de un chiquito negro, una vez más por violencia policial, como por un lado el concepto social de la discriminación racial está ya desechado, digamos, y a nivel de las leyes y demás. Ahora, en realidad, en el interior atávico de las sociedades, en muchas partes de Estados Unidos, sobre todo el centro, sigue habiendo discriminación, y eso se aplica con la violencia de femicidio. Se aplica eso. Hoy todo el mundo condena, hay leyes, hay botón antipánico y en buena hora, hay todas medidas. Sin embargo, los hombres creen que todavía se puede pegar a las mujeres. Y hay mujeres que creen que se merecen que se les pegue, pobres, por falta de autoestima. Entonces, hay mucho para trabajar. Y no es solo desde la política, me parece que una sociedad que va dando distintas respuestas sociales, hola Pepe, avanti nomás, realmente tendría que haber más hilvanado en los esfuerzos, me parece. Antes de cambiar de tema, porque justo lo nombraste, Graciela, para evitar o digamos tratar de remediar la invisibilización, hablaste de la educación. Y la educación no de un viejo enciclopedismo, de llenarnos de contenido, sino digamos con un aspecto integral. Y bueno, también desde tu opinión personal y de la gente que invitás, que nos digas así un par de palabras, ¿no?, sobre el enfoque de una educación integral, qué déficit, hacia dónde tiene que ir la educación, no solamente para dar bien las pruebas PISA, ¿no?, sino para tener una perspectiva también de derechos como la que vos mencionaste, que todavía está insuficientemente lograda. No me invites a monopolizar, pero rapidito. Yo creo que la educación en este momento, en este país, está patas arriba. Que seguimos mirando para atrás como si lo de atrás fuera bueno hoy. Y fue buena la educación nuestra, la pucha sí fue buena. Fue muy buena. Y muy integradora. Pero era el momento de verdad un salto que no dimos. Por incapacidad, porque no quisieron, porque nada vieron, o porque realmente no hay quien sea quien cargue sobre un tema, con un tema que lleva muchos años y todo es el exitismo inmediato. Entonces, ahí tenemos realmente un problema. Y lo que me decía Guillermina Tiramonti, que es una especialista en educación, posiblemente ustedes la conozcan, cuando yo les preguntaba por qué siempre la educación sale en quinto o sexto lugar con solo 500 a favor en las encuestas de demandas de la gente, decían, ¿y por qué hay un sector que manda a las escuelas privadas y
con eso garantiza buena educación. Y hay 11, y la escuela pública ha quedado para los pobres, que no tienen voz. El otro forma opinión. Lo peor de todo es que creen que reciben muy buena educación, pero ya incluso en las escuelas privadas es una educación pasada de moda. Es decir, todos nos tenemos que poner a pensar que no es solamente pagando cómo vamos a conseguir que realmente nos pongamos en aquello que hoy está exigiendo la vida a todos lados. Bueno, bienvenido José Nun. Hicimos una primera ronda ya de unos 12 minutos por expositor, donde recuperamos la reunión anterior que habíamos enfocado la asignatura pendiente de la inclusión desde una mirada económica, no solo la lectura de esta década tal vez desaprovechada, en dar una agenda de desarrollo interno que también modificara la matriz de la inclusión, sino ahora también invitar libremente de una perspectiva sociopolítico-cultural, una mirada de perspectiva, ¿no? Desde la historia de nuestro país, las distintas también corrientes políticos, los distintos cambios en la misma conformación de la sociedad, así que te escuchamos. Bueno, ante todo mis disculpas, estuve viajando 1 hora y cuarto porque la avenida 9 de Julio estaba imposible. Cuando venía yo recordaba una pequeña historia que cuenta ese gran autor que es Andrea Camilleri. Es la historia de un chico siciliano que está sentado frente a varios recipientes. Una tetera, una cafetera, un jarrón, una lata, todos llenos de agua. Y el chiquito está mirando absorto, y entonces una amiguita mayor se acerca y le pregunta qué hace. Y él la mira y le dice: ¿qué forma tiene el agua? Y entonces ella le dice: el agua no tiene forma, tiene la forma que vos le das. Yo creo que lo mismo se puede decir de la democracia. La democracia tiene la forma que uno le da. Y la forma que recibe hasta ahora en Argentina es la más distante del sueño de los que pensaron alguna vez en un país democrático. Esto es, por una parte, fue más o menos difundido en la década del 80 con las transiciones democráticas en América Latina, la obra de Schumpeter, porque en verdad nunca habíamos reflexionado demasiado sobre la democracia, ni habíamos tenido motivo para hacerlo. Es decir, se había discutido mucho el populismo, se habían discutido los golpes militares, se habían discutido distintas formas de cesarismo, pero la democracia no era un tema en la bibliografía latinoamericana en general. Y entonces, recientes convertidos a la democracia, que venían sobre todo de experiencias de lucha armada, se aferraron a un libro escrito en 1942 por el economista austríaco Joseph Schumpeter, llamaba Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y Schumpeter, en el capítulo 21 de su libro, se pregunta qué es la democracia, porque como está reflexionando sobre el capitalismo, socialismo y democracia, tiene que darle una respuesta a este interrogante. Y entonces dice: en realidad los pensadores clásicos se equivocaban, porque la democracia no puede ser concebida ni como un modo de vida, ni como un fin en sí mismo.
En la realidad se cree que la gente decide lo que hay que hacer y después vota a sus representantes para que lo hagan. En la realidad no es así. La gente vota para elegir representantes que decidan qué es lo que hay que hacer. Y dice, la analogía es muy clara con el mercado. En el mercado están los que ofrecen mercancías y están los que la compran. Usan para eso el dinero. En el mercado político es un mercado oligopólico. Son grandes organizaciones llamadas partidos políticos los que ofrecen candidatos y programas. Y el público compra, no con plata, sino con votos. El único inconveniente es que en el mercado de mercancías, si a uno no le gusta lo que compró o está fallado, lo puede devolver. Acá tiene que esperar por lo menos 2 o 4 años. Y no le va a ir muy bien porque es un mercado muy dominado por los oligopolios, publicidad, etc. Ahora, esto es lo que se llama la democracia procedimental. Me acordaba por una nota que me enviaron. O sea, la democracia concebida solamente como un método para la renovación periódica de las autoridades. Esto, a los clásicos, si hay clásicos, lo que es discutible, de la teoría democrática, era la perspectiva que les horrorizaba. La gran preocupación de Jefferson, por ejemplo, era que se instituyeran despotismos selectivos. Esto fue compartido por Tocqueville, esto fue compartido por la mayor parte de quienes, por Hamilton, la mayor parte de quienes escribieron sobre la democracia. El miedo de que si la democracia se convertía solamente en una sumatoria de votos y el que ganaba se llevaba todo, fuera un camino fácil para el despotismo. Lo que pasa, y que es relevante me parece para la discusión que siga, es que en general la gente leyó el capítulo 21 de Schumpeter, que yo mencionaba antes, y por eso lo citaba, pero no leyó el capítulo 22. Si hubiera leído el capítulo 22, se hubiera dado cuenta que la definición de Schumpeter de la democracia procedimental es una de esas definiciones que se llaman condicionales. Están sujetas a condiciones. Y entonces dice Schumpeter, tal como ocurre en la física, un mismo estímulo puede producir resultados muy diferentes según el contexto en que opere. Y lo mismo pasa con la democracia como método. Todo depende del contexto. Y entonces, a lo que yo estoy llamando democracia procedimental es a un método que se aplica en países muy prósperos, donde todo el mundo está educado, tiene satisfechas sus necesidades, pero sobre todo en lugares donde el material humano de la política es de primera calidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que nadie tiene como primer objetivo perpetuarse en el poder y o enriquecerse en el poder. Y está acompañado de una burocracia formada por expertos de alta calidad que tienen un elevado sentido de su deber. Si no se dan todas estas condiciones y algunas más que él menciona, el resultado puede ser absolutamente impredictible y contrario a lo que yo estoy diciendo acá.
para ajustarme a los 12 minutos, yo creo que ese es el gran problema que vivimos en Argentina. Por eso, el enorme orgullo cuando se saca el 54% de los votos, por ejemplo. Les recuerdo, por malvado, que Hitler se enorgullecía de haber sido elegido, ganó elecciones en 1933, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que las elecciones no son garantía de nada, o son en todo caso una garantía parcial y mínima. Y nuestro país carece de tradiciones democráticas. Y me parece que esto hay que marcarlo fuertemente. Nuestro país carece de tradiciones republicanas. La Constitución, como ustedes saben, establece que nos gobierna un régimen representativo, republicano y federal. Ni siquiera se menciona la palabra democracia. O sea que todos los gobiernos, prácticamente sin excepción, han venido violando la Constitución. No digamos ya que se viola el artículo 14 bis, sino una cosa tan esencial como nuestra forma de gobierno. Es notable el día lunes de ayer lo que pasó en Argentina. En otro país yo creo que causaría asombro. Celebramos una derrota, la derrota de la vuelta de obligado, cosa que más bien debería llamarnos a una actitud muy prudente. Ahora, la presidenta, guiada por sus esclarecidos asesores, se refiere a la jornada de la vuelta de obligado como la gran reivindicación de la soberanía nacional argentina. Ignora, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires era la Argentina. Argentina quería decir la provincia de Buenos Aires. Es mucho después que Argentina se va a generalizar como término. Pero ignora también que lo que estaba en juego era la libre navegación de los ríos. Los ingleses querían poder navegar libremente, lo mismo que los franceses, mientras que Rosas defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires contra lo que querían las provincias. Y entonces puso las cadenas en el Paraná, que los artilleros ingleses liquidaron rápidamente, así como liquidaron rápidamente una cantidad de bonaerenses que estaban en la costa. Ahora digo, desde ese momento en adelante, y por otra parte, a los revisionistas siempre es bueno recordarles que Rosas eligió Gran Bretaña como lugar para exiliarse y que fue recibido con un gran homenaje por parte de los comerciantes británicos por todos los servicios que les habían prestado, ¿no? Pero digo, estamos en un país un poco loco, un poco inflado. Pero después, si uno sigue, y yo no lo voy a poder hacer acá, salvo que después me pregunten, la historia de la Argentina, se va a dar cuenta de la razón que tenía Joaquín B. González cuando en la celebración del primer centenario, celebración que se hizo con estado de sitio, escribió un texto famoso que después se transformó en libro sobre el espíritu de discordia de los argentinos. Es un país insanablemente conflictivo. Lo que domina la Argentina, dice él, es el espíritu de discordia, 1910. O sea que esta historia de amigo-enemigo tampoco es una originalidad de este gobierno. Si después podemos conversarlo o discutirlo, me encantaría explicar por qué. Pero paro para ser justo con el tiempo. Lo vamos a retomar el tema, sin duda.
Bueno, a Graciela ya le hicimos la repregunta. Ahora, Manuel, yo quería recuperar esto que vos dijiste en cuanto al descontento hacia la política, el surgimiento de estos movimientos mundiales, ¿no?, de indignados, incluso algunos que fracasaron ya como configuración de partido político, como el caso de Cinque Stelle, ¿no?, de Grillo en Italia, otros que todavía no sabemos, como Podemos, Ganemos en España, pero que curiosamente hace pocos días en un diario español ponían de relieve que en una de las movilizaciones de este movimiento Podemos, cuando el periodista se acercó a una manifestante y le preguntó ¿quién sos?, respondió nadie, como un modo de decir nosotros estamos construyendo un liderazgo que no es personalista, o sea, estamos criticando, digamos, a un modo de una política que en este momento en España también es de altísima corrupción, que es casi un sistema de autorreproducción de castas políticas, pero pues no me interesa decirle mi nombre porque estamos generando algo distinto. Y es cierto que buscan conformarse como partido político, no es quizás la antipolítica de los 90, aunque todavía no se ve muy bien la fisonomía o cuánto va a ser la sostenibilidad también de estos movimientos. ¿Vos pensás que realmente estamos pasando, o al menos está el deseo de pasar de liderazgos heroicos, mesiánicos, a otro tipo de construcciones? Mira, mi respuesta es muy escéptica. Sinceramente no sé, pero no estoy convencido. Realmente trato de mirar lo que pasa y estos fenómenos los observo muy atentamente, sin prejuicios y en fin, tanto, ¿no? A veces uno no lo puede, pero y con la mayor atención posible a cualquier matiz que nos pueda ayudar a encontrar el significado. Bueno, y no sé si esto va a ser así. Me parece que está claro que son movimientos que expresan manejar con la política como está ofrecida, digamos, como está vigente. Y sí, se declama desde el comienzo, en casi todos estos casos, esta esperanza, esta ilusión, esta idea de que no debería haber liderazgo nacionalista. De todas maneras, si vos miras las menciones en la prensa, para tomar algo que es notable, las referencias al líder son casi tan frecuentes como cualquier otro movimiento político convencional. Vos me decís, en Italia de este Grillo, y en España de este señor, no me acuerdo su nombre, pero Iglesia, para decirlo a mí. Bueno, en cada caso es lo mismo. Y parece que el personaje, digamos así, que de alguna manera es emblemático del movimiento, es una persona. En fin, yo no tengo ningún pronóstico, ninguna conjetura firme sobre si esto va a ser realmente así o no. Ahora, digo también, Cristina, que el personalismo no me parece el mayor de los males, si bien me encantaría que sea mucho menor, ¿no?, en la política normalmente. Porque finalmente, en gran medida, cuando el personalismo no es un producto de una vocación absolutamente de un líder político que cultiva eso, muchas veces la sociedad lo domina. Bueno, en fin, no sé, de estos movimientos políticos, ¿no?, nuevos, entre comillas, me parece que hay que observarlos con mucha atención, son interesantes, pero no me animo a asegurar nada sobre su éxito o sobre la forma que va a asumir el agua, ¿no?, en este caso. Bueno, José, te damos el espacio y a lo mejor tiene que ver, yo había visto acá en tu currículum y lo que tenés en gestación, este libro El sentido común y la política. Te iba a hacer alguna pregunta sobre esto, pero a lo mejor tiene también que ver con la posibilidad de ampliar lo que querías decir de la primera intervención. O tomar las dos partes, ampliar lo que querías completar y decirnos algo de esto que está en preparación del sentido común y la política. Lo que pasa es que te había enganchado con lo que decía Manolo. Ah, sí. Para seguir el totalmente, libre. De
No, yo creo que vos decías que se superaban los liderazgos carismáticos. Si algo tiene Podemos es un líder carismático. Y un líder carismático bastante mal informado, por otra parte, lo cual no es extraño teniendo de asesora a Facundo Firmenich. Pero hay que leer las cosas que están diciendo sobre la Argentina. Hay una cosa impresionante sobre la melodiosa voz única en el mundo de Cristina Fernández de Kirchner, anunciando la estatización de YPF, cosa que es mentira, la nacionalización de aerolíneas. Digo, convierten en héroes a gente que no conoce. Y el encargado de las relaciones internacionales de Podemos es un chico de 30 años, con todo el respeto para los chicos, 2000, tenía más o menos esa edad cuando viajó, pero viajó 8 meses para documentarse. Y en este sentido quería hacer un comentario. El movimiento de los indignados ocurre en 2011. Ahora, un movimiento social tiene, digamos, por misión histórica, introducir ideas nuevas, no formar un partido político. No es esperable en general que un movimiento social se transforme en partido político. Cuando se transforma en partido político, como en este caso, en el caso de Podemos, ya está trabajando en otro nivel y ya está necesitando entrar en compromisos que son absolutamente lógicos en un partido político. Pero ya ese ejemplo que vos ponías de la persona que dijo nadie, ya no lo puede decir. Ya ahora tiene que decir que soy un militante o una militante de Podemos, ¿no? Hay, desde este punto de vista, un pasaje extraordinariamente rico en un libro que fue famoso en su época y que ahora casi nadie lee, supongo, que es el libro de Sartre, La crítica de la razón dialéctica. La crítica de la razón dialéctica tiene la maldad francesa de que son 2 tomos muy voluminosos que no tienen índice, es decir, está dividido en 5 partes, o sea que si alguien quiere leerlo, lo tiene que leer, porque Sartre no lo ayuda, no le dice acaba de encontrar tal cosa, acaba de encontrar tal otra, no, si usted quiere se mete, se broma. Bueno, hay un pasaje que motivó mucha polémica en su momento, en que Sartre imagina cómo fue la toma de la Bastilla. Y entonces cuenta en su relato, la Bastilla estaba desocupada, tenía un solo preso, ¿no? Ya no era más que el símbolo del absolutismo, ¿no? Entonces la gente caminando hacia la Bastilla como nadie, es decir, no mirándose entre sí, subraya Sartre. Están unificados por el obstáculo, están mirando todos hacia la Bastilla, hacia donde se dirigen. Es lo que él llama el grupo en fusión, cuando el pueblo entra en fusión, es candente la reacción y la participación. Llegan a la Bastilla y la queman. Por eso el peor informado de los turistas es el que pide que lo lleven a visitar la Bastilla, ¿no? Queman la Bastilla. Y entonces en el primer momento, un momento de gran alegría. La gente que baila sobre las cenizas humeantes de la Bastilla. Segundo momento, un momento de gran terror, de gran miedo. Lo que hemos hecho, la barbaridad que hemos hecho. Y entonces dice Sartre, ese es el momento de los líderes.
porque ahí tienen que aparecer quienes encaucen este miedo, este desconcierto, solo que para encauzarlo y organizarlo se requiere el juramento, sea explícito o sea implícito. No hay organización sin juramento de lealtad a esa organización. Dice, y entonces lo que era el grupo en fusión, lo que era el pueblo de los nadies, va dejando de serlo. Y lentamente esa gente que se movilizó va retornando a lo que él llama lo práctico inerte. Y lo que ahora toman la palabra son los dirigentes. Esto provocó un debate muy fuerte porque se decía que este análisis de Sartre era un análisis derrotista, y André Gorz escribió un artículo brillante defendiéndolo y diciendo, no, está haciendo un análisis riguroso de cómo es el movimiento histórico, y es muy difícil ofrecer ejemplos que lo contradigan, ¿no? Entonces a mí me parece que ojalá tenga éxito Podemos, pero ojalá tenga éxito como un partido político consecuente, digamos, coherentemente de izquierda. Con eso sería bastante, sería mucho, y que consiga derrotar al PSOE y que consiga derrotar al Partido Popular, bueno, yo me conformaría ampliamente. Un politólogo portugués, Boaventura, lo llaman todos porque el apellido es muy largo, Boaventura de Sousa Santos, sacó un artículo muy interesante sobre Podemos, porque yo estaba esperando de malvado, le iba a contestar el artículo si otra vez hablaba también de los Kirchner, pero no lo hace. Y más bien dice una cosa que es bastante interesante. Dice, si Podemos se consolida, lo interesante de Podemos sería que reactúe sobre aquellas que llama sus influencias y que entonces sirva de ejemplo para combatir la corrupción y las desviaciones que están ocurriendo en América Latina. Y yo dije, bueno, este leyó más, exactamente. ¿Quieres ampliar la primera intervención? ¿O ya no, sí, con mucho gusto. Lo que quiero decir es que hay una especie de hilo histórico en Argentina. Partimos, digamos, del absolutismo virreinal, ¿no es cierto? Ahora, la Revolución de Mayo es una revolución que se hace sin teoría. Esa es la gran diferencia con revoluciones como la francesa o como la americana o incluso como la británica. 7 meses antes, Moreno escribe la representación de los asentados. ¿Para qué? Para fomentar el libre comercio con Gran Bretaña, no para pedir la independencia de las colonias. Y 2 meses antes, Belgrano hace un pronóstico, un artículo, y dice, sí, el virreinato se va a mantener por lo menos por 2 siglos más. 2 meses antes del 25 de mayo. El 25 de mayo mismo, o para mejor decirlo, la semana de mayo, está asignada por un momento que se presenta como liberal democrático, según el color del que habla, que es el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo. La ciudad de Buenos Aires, bueno, me da miedo, la ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, un tercio de los cuales eran esclavos negros. ¿Saben cuánta gente fue invitada al Cabildo Abierto? 400 personas. ¿Por qué? Porque tenía que ser gente decente que vistiera levita o frac.
por eso todas las ilustraciones de la época presentan a la gente con levita, como de las 400 personas asistieron a ese momento glorioso fundacional 250. Ese es el cabildo abierto que nos cuentan con tanto énfasis en la escuela primaria, ¿no? La asamblea del año 13 es cierto que tuvo el gran mérito histórico de la abolición de la esclavitud, pero estipuló que en todo aquello en que no hubiera legislado seguía vigente el antiguo derecho de Indias. Y el antiguo derecho de Indias se caracterizaba por la centralidad del absolutismo y de las facultades extraordinarias. Entonces, hay una continuidad histórica, absolutismo virreinal, sucedido después ¿por qué? Por el poder absoluto que desarrollan en su territorio los caudillos. Y es falso que los caudillos fueran no civilizados. Gente como Bustos o como Heredia eran egresados de la Universidad de Chuquisaca. Güemes era el latifundista más grande del norte argentino. El propio Facundo era el principal abastecedor de carne de la Rioja. Entonces eran tipos muy importantes y que ejercían discrecionalmente el poder investido de facultades extraordinarias. Scioli, el otro día, con su esclarecida visión de la historia, dijo que como argentinos teníamos que sentirnos orgullosos de la Constitución de 1853. Y yo decía, qué bárbaro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no participó de la Convención del 53, y hubo que derrotar a la provincia de Buenos Aires en la batalla de Pavón para que se incorporara, ¿no es cierto? Ahora, después de la Constitución, el Estado argentino, propiamente dicho, se constituye, se forma en los años 80. Somos un país muy joven, extraordinariamente joven, y por eso estas marcas de origen son tanto más importantes, pero no son remotas. Y entonces pasamos de los caudillos al Estado oligárquico, es decir, al dominio de una oligarquía que genera un hiperpresidencialismo. Por eso nos acordamos de figuras como Roca. Bueno, ustedes dirán 1912 extensión del sufragio, sí, pero en 1916 es elegido el primer gran representante del populismo en Argentina. Yo me reí ayer leyendo una frase de San Agustín, porque San Agustín dice: si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me preguntan qué es el populismo, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Es que haya un líder muy fuerte, que establezca la menor cantidad de mediaciones posibles, con una invención ficticia que es el pueblo donde está, el pueblo no existe, ¿no? Si este no es el pueblo donde está, está por ahí, por 20 lados. Digo, eso no es un observable. Por lo tanto, el líder se convierte en la voz del pueblo. Por eso no es extraño que Cristina no acepte ni conferencias de prensa donde se la interrogue, ni preguntas ni interrupciones, porque es ofender al pueblo. Fíjense, última comparación y devuelvo el micrófono. Fíjense cómo opera la analogía con la liturgia católica, ¿no es cierto? En el altar está el Hijo de Dios crucificado. En el púlpito está el oficiante que transmite la palabra divina. Y abajo, la feligresía. Ahora observen cómo son los actos
que se desarrollan en nuestros días. En el altar, los íconos que representan al pueblo: Perón, Evita y sobre todo Néstor y Cristina. En el púlpito, la oficiante, que es la voz del pueblo, y abajo la gente a la que se denomina pueblo. Bueno, pensar que esto es una evidencia o ejemplo de la operación de una democracia genuina es absurdo, porque una democracia supone un elemento fortísimo republicano de división de poder, no de concentración del poder, no de perpetuación del poder, y mucho menos de corrupción. Y solamente gente que yo calificaría de nada democrática puede minimizar esto que está pasando, por ejemplo, con Otesur. Digo, en cualquier país desarrollado del mundo en que hubiera ocurrido lo que está sucediendo, el presidente o la presidenta o el primer ministro se hubiera apartado. Y sobre todo cuando uno advierte que este famoso hotel de Calafate es el lugar obligado donde tienen que ir los pilotos de aerolíneas y los pasajeros de aerolíneas si es que el vuelo se detiene en Calafate. Si esto no es conflicto de intereses, yo pido por favor que me den algún ejemplo mejor. En definitiva, lo que quiero decir es que la tradición argentina no es una tradición democrática. Alguno me estará por decir, bueno, Alfonsín, y yo le contestaría que Alfonsín fue un gran tipo, siento mucho aprecio por él y por su memoria, pero fíjense que el propio Alfonsín, cuando llega a la presidencia, se engolosina rápidamente con la idea del tercer movimiento histórico. El personalismo de Alfonsín fue tal que ni la negociación de la deuda externa ni el plan austral fueron enviados al Congreso. Y si ustedes leen las declaraciones de César Jaroslavsky, jefe de la bancada radical, les aseguro que no tiene nada que envidiarle a la Julieta de Marco hoy en día. Es terrible. Él dice: yo ni siquiera sé si soy radical. Yo soy un hombre de don Raúl y yo hago lo que don Raúl me diga. Ese es el jefe de la bancada radical en el gobierno más republicano que hemos tenido desde 1983. ¿Para qué le voy a contar lo que sigue? Bueno, muchísimas gracias. Paso la palabra a Roberto, pero realmente cada uno nos ha dejado material para futuros debates, ¿no? Desde lo sacro, los mitos, lo simbólico, cómo recuperar, ¿no? Y profundizar nuestras democracias. Pero bueno, como siempre nos propusimos, esto tiene también toda una finalidad pedagógica que sin duda se ha cumplido. Así que gracias Pepe, gracias Manuel. Manuel es de la casa, pero acá está como invitado. Gracias Graciela, que conocemos desde hace muchísimo tiempo, el momento más duro de la Argentina. Es un gusto también tenerte acá. Gracias Cristina. Y nosotros nos llevamos tarea para la casa. Hemos recibido insumos, procesémoslos y de alguna manera sumamos como ciudadanos individual y colectivamente nuestro compromiso para esa Argentina distinta. Muchas gracias, buenas noches a todos.